Pues muy buenos días, es un honor y un privilegio para mí poder estar en esta mañana compartiendo la palabra con cada una y con cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a nuestros pastores Chuy y Vicky por la confianza y por la invitación que me hicieron para compartir en este día la palabra del Señor con ustedes. Y bueno, pues el tema que el Señor me dio para compartir se llama Cristo, la resurrección y la vida. Si me acompañas, por favor, a Juan capítulo 11, del 1 en adelante. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Nos pasamos al verso 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis que vamos a él. ¿Cómo es que supo Jesús que Lázaro había muerto anticipadamente? Pues porque Jesús es Dios. Previo a la muerte de Lázaro, en el verso 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La pregunta es, ¿por qué si Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo de gravedad, tardó tanto en llegar? Y esto es porque su demora tenía un propósito específico de parte de Dios. Y era que Jesús fuera conocido como Dios manifestado, hecho carne, y para que Él pudiera también manifestar el poder y el control que tiene sobre la vida y sobre la muerte. Colosenses 2:9 dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando leemos esta historia de Lázaro, desde el punto de vista humano, parecería sencillo concluir que nos encontramos ante un destiempo de Dios. Podríamos pensar que Jesucristo fue tardío en atender una necesidad que para una familia era urgente, que fuera suplida esa necesidad. Pero no es así. Sucede que una actitud natural del ser humano es evaluar a Dios y sus actos creyendo que Él es limitado como nosotros somos limitados, creyendo que Él es falible como nosotros somos falibles. Pero al hacerlo así, muestra la mente y el corazón de las personas que no le conocen en verdad. Precisamente por no tener conocimiento de quién es Dios, caminamos por caminos diferentes a los de Jesús, yendo hacia nuestros propios planes y hacia nuestros propios proyectos, haciendo cosas en muchas ocasiones que Dios nunca nos mandó que hiciéramos y nunca quiso que hiciéramos. Y es precisamente en esos propios planes donde podemos llegar a frustrarnos y creer que Dios no se interesa en nuestra vida. Nos sentimos solos y con un vacío en el alma tan profunda y tan real a la vez también, que ni siquiera los grandes afectos y placeres de nuestra vida pueden llenar ese vacío que alberga nuestro corazón. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mucho del dolor que experimentamos es porque no buscamos a Dios.
y buscamos atajos en nuestra vida, que esos atajos aparentemente pueden parecer que son buenos, que nos pueden llevar a un éxito temporal, pero al final nos van a conducir a la muerte. Por eso necesitamos a Dios para que Él alumbre nuestro camino. Debemos hacer un alto en nuestra vida para entonces poder reevaluar nuestras decisiones, para reevaluar nuestra conducta y reconocer nuestra necesidad de salvación. El punto es que a veces no nos acercamos a Dios porque nos sentimos pecadores, nos sentimos sucios y no nos sentimos capacitados para acercarnos a Dios. Y es entonces cuando esperamos en nuestras fuerzas cambiar para poder acercarnos al Señor, para poder sentirnos dignos de buscarle. Pero esto es imposible. Es imposible cambiar por nosotros mismos para poder acercarnos a Dios. Muchas veces decimos, voy a esperar a que cambie mi situación. Voy a esperar a que cambie esto que me afecta, esto que no es correcto. Esto que no puedo dejar para acercarme a Dios. Porque no puedo acercarme a Dios de una manera sucia. Y eso pensamos equivocadamente muchas veces. Todos experimentamos momentos de profunda oscuridad en nuestra vida. El peligro es que esa oscuridad sea una oscuridad eterna. Por eso es tan importante saber quién es Jesús y saber qué hizo Jesús para resolver ese problema en nuestra vida. Juan, capítulo 1, verso 9 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay quien dice, todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos muestra claramente que no es así. Aquí acabamos de leer lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos dice, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces está esto limitado a dos palabras: a los que le recibieron y a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que por ser el camino, Jesús es nuestra única senda al Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios, porque todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra se cumplen por medio de Jesucristo. Por ser la vida, solo Él puede darnos vida eterna, porque Jesús es la imagen visible y tangible del Dios invisible. Y esto es algo glorioso, porque Jesús es la revelación completa de lo que Dios es. Jesús es Dios. Verso 17 de Juan 11, por favor, volvemos al capítulo de Juan. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús ve más allá de la muerte.
Y él sabía que en este caso la muerte no sería el final de la historia de Lázaro. Él sabía que el propósito era traer más gloria a Dios. Así que en este momento es muy probable que si en ti hay muerte, tampoco tiene por qué ser el final de tu historia. La pregunta es entonces, ¿qué ha muerto en tu vida? ¿Acaso ha muerto tu matrimonio? ¿Ha muerto tu familia? ¿Ha muerto tu esperanza? Tal vez tú digas, siento que en este momento ya no puedo más porque el desierto por el que estás pasando es muy difícil. Y hay momentos que sentimos que se nos agotaron las fuerzas, que perdimos la esperanza de que algo suceda. Probablemente has visitado médicos y el diagnóstico es muerte. Probablemente has consultado brujos buscando respuestas a tu situación familiar, pero esa situación familiar no cambia. Pero quiero decirte en esta mañana que la única esperanza que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todas las respuestas a tu necesidad. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, viviendo la vida a nuestra manera. Una vida en la que nos encontrábamos a merced de los deseos de nuestra carne. Una vida en la que por lo que se refiere a la naturaleza humana no merecíamos nada más que la justa ira de Dios. Pero por su gracia y por su misericordia, el Señor nos perdona y nos salva de su ira. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que puede ser que el Señor Jesucristo, hermana, sane o no nos sane. Puede ser que tu problema cambie o no cambie, porque Dios es soberano y a veces dice sí, pero a veces dice no. Pero lo que sí nos garantiza, si nos arrepentimos de nuestros pecados de todo corazón, nos garantiza una vida eterna juntamente con Él. Volvamos a Juan, verso 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero mira, quiero que pongas atención a esto. Oye la respuesta que Jesús le da. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y esto es glorioso. El creer en Jesucristo nos lleva a recibir el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Lo maravilloso de esto es que no importa lo que hayamos hecho, por grave que sea ese pecado, no importa la causa de la tristeza, no importa la causa de tu dolor, no importa la causa de tu angustia o tu condición de pecado, Jesús te ama y quiere perdonarte y limpiarte de toda maldad, porque el pecado lo que hace es poner una barrera entre Dios y el hombre. El pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos por causa del pecado. No hay pecado chico, ni pecado grande. Y tal vez tú digas, pues yo soy una buena persona.
Yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, considero que soy una buena persona, soy un buen hombre, una buena mujer. El punto es que somos pecadores por naturaleza y por eso pecamos. Ese es nuestro verdadero problema, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora, solamente Jesús es el único que la puede cambiar. Por lo tanto, cualquier pecado nos conduce a la muerte, porque el pecado nos incapacita para vivir con Dios, porque Dios es santo. Pero así como el pecado nos separa de Dios, también nuestros pecados pueden ser perdonados si nos arrepentimos y se los confesamos al Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, el Señor es el que nos limpia de aquello que nos condena, de aquello que nos acusa y que muchas veces creemos que es algo imperdonable. Pero el Señor tiene el poder de perdonar todo lo imperdonable. La buena noticia es que todo pecado puede ser perdonado, pero debemos confesarlo delante del Señor para que esos pecados puedan ser limpiados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, pero más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Volvamos a Juan, verso 32. Dice así: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el verso 35. Y aquí vemos a un Dios que se compadece de nuestro dolor, se compadece de nuestras necesidades y nos comprende, porque siendo Dios se hizo hombre. Tú puedes comenzar a vivir una vida totalmente distinta a la que has vivido hasta el día de hoy. Hoy tienes la oportunidad de poner tu vida y tu circunstancia en manos de Jesús. Y déjame decirte que si algo está muerto en tu vida, Jesucristo lo resucitará. Comenzando por tu espíritu, de adentro hacia afuera. Todos tenemos la necesidad de ser salvos. Cristo murió para que no nos fuéramos al infierno y así darnos vida eterna. Y tal vez esto tú lo has escuchado durante muchos años. Tal vez tú has incluso visto las películas en Semana Santa y cada vez que es Semana Santa ves la pasión de Cristo. Y te conmueves y probablemente lloras. Pero tenemos que estar seguros de que realmente entendemos cuál fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que la Biblia afirma que Dios es un juez justo. Y dejaría de serlo si Él no juzgara justamente el pecado y al pecador. Por ejemplo, si un juez perdonara al violador sin juzgarlo, ese juez no solo sería injusto, sino que sería un juez corrupto. ¿Sí o no? Si un juez perdonara al asesino sin juzgarlo, sería injusto y sería corrupto.
Entonces, Dios, siendo la fuente misma del amor y la fuente misma de la justicia, deseando perdonarnos por amor, no podía hacerlo sino ejerciendo un justo juicio e inclemente por nuestros pecados. Solo que el juicio no lo ejecutó sobre nosotros, que realmente lo merecíamos, sino que puso un sustituto. Él proveyó la vida y el cuerpo. El justo pagó por los injustos. Nuestro pecado fue juzgado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Él fue nuestro sustituto. Por eso la Biblia dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que en esta mañana el Señor dice: arrepiéntete y entrégale a Dios tus pecados, entrégale aquello que no puedes dejar. Tal vez el hombre con el que estás no es tu marido, o la mujer con la que estás no es tu esposa. Probablemente has intentado dejar los vicios y no has podido. Has intentado dejar la amargura y no has podido. La ira, la indignación, el dolor, la frustración, la inmoralidad, y no has podido. Y lo has propuesto, lo has dispuesto en tu corazón: ahora sí, voy a dejar ese pecado. Pero pasan los días y vuelves a caer en el mismo círculo vicioso, porque por sí mismos no podemos cambiar. Por sí mismos no podemos hacer nada. Es necesario que Cristo intervenga en nuestras vidas. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿qué es lo que tiene cargada tu alma, que te impide realmente buscar a Dios? Jesús te dice hoy en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, los haré descansar. Así que si Jesús obró el milagro de resucitar a Lázaro, ¿no podrá ser un milagro contigo? Claro que sí, por supuesto que sí, porque Él todo lo puede, porque Él es Dios. Jesucristo puede enterrar tu pasado y darte una nueva vida. Dios puede resucitarte, Él puede pasarte de muerte a vida. Él puede cambiar totalmente tu existencia y tu destino. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, si me acompañas ahí por favor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es ahí donde pasamos a ser nuevas criaturas desde nuestro interior. Porque el Espíritu Santo a partir de ese momento viene a morar en nosotros y nos da vida nueva. Y a partir de ese momento ya no seremos los mismos jamás. Y entonces sí tendremos la capacidad de dejar ese hombre que no te pertenece, de dejar esa mujer que no te pertenece. Entonces sí habrá la capacidad de dejar la inmoralidad, de dejar el dolor. Habrá la capacidad de dejar la amargura, la frustración, la tristeza. Porque no seremos los mismos jamás. Es caminar en una dirección completamente opuesta a la que antes caminábamos. Porque Jesús, que da vida a los muertos, también dio su propia vida por todo el mundo para darnos vida eterna y vida en abundancia. Juan 3:16
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida y la resurrección solo se pueden encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Muchos dijeron ser Dios, muchos han dicho ser Dios, pero ninguno después de que ha muerto ha resucitado. Cristo es el único que resucitó, Cristo está vivo y Cristo es nuestro único Salvador. Volvemos a Juan, capítulo 11, verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Qué maravilloso es esto verdaderamente. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay gente que vive atada, buscando respuesta a su necesidad en el brujo, en el adivino, y van a que les lean las cartas, a que les lean el café, buscando respuestas a su dolor, a su necesidad, buscando respuesta porque el marido se fue con otra mujer. Otras personas buscan respuesta en la religión, en el positivismo, pero las religiones no salvan, las filosofías no salvan. Otros buscan respuesta en la falsamente llamada Santa Muerte, pero Cristo venció a la muerte. Cristo resucitó y solo Cristo salva. Jesús es la fuente de la verdad, es la verdad que nos liberta, es el camino al Padre. Muchos dicen, todas las religiones llevan a Dios. ¿Te has topado con eso? Todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira. Eso no es cierto. Solo Cristo es el único camino al Padre. Él lo ha dicho en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Así que, ¿habrá algo en nuestra vida que huela mal? Te pregunto en esta mañana. Analiza la pregunta y contéstate ahí. ¿Habrá algo en tu vida que huela mal? Porque has preferido enterrarlo y no entregarlo a Jesús para que Él remueva esa piedra y pueda quitar el hedor. Jesús, dice la Escritura, oró
al Padre y él dijo: Lázaro, sal fuera. Y esa piedra fue removida. Jesús llama también hoy a las personas muertas espiritualmente, y algunas de ellas oyen su voz y salen de los sepulcros, salen del hedor, salen de los vicios, salen de la pornografía, salen de la inmoralidad, de la infidelidad, salen de la brujería, del alcoholismo, salen de la vida que no agrada a Dios, que conduce a muerte, y reciben salvación. Yo escuchaba el testimonio de una mujer que llega a una iglesia cristiana y estaba ella hasta atrás. Ella iba en condiciones no correctas, llegó. Y empezó la enseñanza, la predicación de la palabra, y estaba sentada hasta atrás. Y se quedó ahí durante toda la enseñanza, y al final, cuando el pastor hace un llamado, ella levanta su mano. Y como pudo, llegó al frente y le dijeron: pasa, porque queremos orar por ti. Y como pudo, llegó al frente. Ella iba alcoholizada. Y resulta que empieza a orar el pastor. Y esta mujer cae de rodillas. Y lloraba y lloraba y lloraba. Era lo único que hacía, llorar y llorar y llorar. Y pasó rato ahí, llorando. Después se levantó y la tuvieron que ayudar a salir porque aún iba alcoholizada. Al próximo domingo llega a la iglesia con su Biblia en mano, completamente en sus cabales, alabando a Dios, glorificando a Dios. Y al siguiente domingo igual. Y a los siguientes domingos llega el esposo también de ella y se acerca al pastor y le dice: pastor, yo quiero eso que mi esposa tiene. Yo quiero recibir lo que ella ha recibido. Yo veo que ella lee ese libro, decía, la Biblia. Y que ese libro suscitó un cambio en ella. Ahora mis hijos ya están bañados. Ahora mis hijos ya van a la escuela. Ahora mis hijos ya tienen comida en la mesa. Yo quiero eso que tiene mi esposa, eso que recibió mi esposa, porque yo era ateo. Yo no creía en Dios, decía este hombre. Pero ahora creo, por lo que veo que Dios ha hecho en mi esposa. Ese es el poder del Evangelio. Cambia, transforma, quita la muerte y nos traslada a la vida. De las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder de su palabra. Ese es el poder de su evangelio, que son las buenas noticias. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué milagro puede ser más asombroso que la salvación que no merecemos? Es el milagro más glorioso que una persona pueda experimentar. Porque Cristo murió y resucitó
para salvarnos y darnos vida eterna juntamente con Él. Quiero ir terminando con el pasaje que nos habla de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañas a Lucas 23, verso 44. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Nos pasamos al capítulo 24, por favor. Verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro le dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Llevaron las buenas noticias. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Un día llegaremos delante de Dios, sin lugar a dudas. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, si tú reconoces tu necesidad de salvación, si tú reconoces que has intentado cambiar muchas veces y que no has podido, en tus fuerzas no lo has logrado, hoy es el día en que el Señor te invita a que tú le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Así que si en esta mañana alguien reconoce su urgente necesidad de ser salvado por Jesús y que Jesús le transforme, yo te invito a que pases al frente a hacer una oración sin que te dé pena. Y yo les invito a todos los que están aquí presentes, que ya conocen del Señor, se pongan de pie y oremos por aquellos que quieran recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Levanta tus manos, por favor.
Levanta tus manos en señal de rendición a Dios. Ríndete a Él. Él es el único que puede hacer una obra en tu vida, que puede transformar tu circunstancia. Y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. En esta mañana, Señor, yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a cambiar todas esas cosas que yo no puedo cambiar. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Yo no te conozco. Tampoco conozco cuál es tu situación ni tu circunstancia, pero Dios sí la conoce. Y si es tu caso, específicamente, que el hombre con el que estás no es tu esposo, porque está casado, tú le digas al Señor: Señor, me arrepiento, te lo entrego, Señor, te pido perdón, límpiame, Padre, límpiame, Señor, renuncio a esa vida, renuncio, Señor, a ese hombre que no me pertenece. Señor, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, confiando solamente en ti como el único camino al cielo. Gracias, Señor Jesús, por darme vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.